Para crear un examen, debemos hacerlo ingresando al panel izquierdo a la herramienta Exámenes. Tenemos dos formas de crear exámenes. La manera tradicional, ingresando pregunta a pregunta, y la segunda forma es crear un examen a partir de una batería de preguntas donde podemos asignar preguntas aleatorias a cada estudiante. Partiremos por el examen tradicional ingresando pregunta a pregunta. Seleccionamos el botón Añadir un nuevo examen, definimos el nombre del examen. Tenemos distintos tipos de plantillas predeterminadas que podemos utilizar para crear el examen. Primero tenemos la plantilla con temporizador. Esta plantilla tiene como objetivo definir un periodo amplio de disponibilidad del examen, por ejemplo, un día, una semana, pero desde que el estudiante ingresa a contestar tendrá un tiempo limitado que debemos definir. Luego tenemos la plantilla test, encuesta, quiz, set de problemas y evaluación formativa. Estas plantillas no tienen tiempo limitado para contestar. Debemos definir el tiempo de inicio y término directamente en el calendario en la configuración de cada examen. Utilizaremos el test con tiempo, en este caso, y luego seleccionamos la opción crear. Dentro del examen debemos comenzar ingresando las preguntas. Acá nos muestra el nombre de este examen que estamos creando. Tenemos los botones para añadir partes o ítems del examen, visualizar la vista previa, imprimir y configurar. Lo que haremos inicialmente será ingresar las preguntas. Vamos a mostrar ejemplos de 3 tipos de preguntas distintas en este caso. Vamos a partir por las preguntas tipo opción múltiple, que son bastante utilizadas. Cuando hemos seleccionado el tipo de pregunta, debemos definir primero que todo la puntuación que tendrá esta pregunta en el examen. Tenemos la opción de mostrar el valor por puntos mientras el estudiante contesta el examen. Y en la respuesta debemos definir si habrá una respuesta correcta y el estudiante debe seleccionar una, o bien si este tipo de preguntas considerará varias opciones correctas y el estudiante debe seleccionar una, o existirán varias respuestas correctas y el estudiante debe seleccionar todas las respuestas correctas para obtener el puntaje. En el texto de la pregunta podemos escribir un texto simple o bien utilizar el editor con formato para crear una pregunta con algún tipo de detalle. Por ejemplo, tipo de fuente, podemos añadir caracteres especiales, simbología, imágenes, videos, tablas, entre otros. En el editor entonces ingresaremos la pregunta. Tenemos la opción de añadir un archivo adjunto y luego nos aparecen los espacios para ingresar las alternativas. Escribimos las alternativas. Una vez escritas las alternativas, debemos indicar cuál es la alternativa correcta. Marcamos entonces el botón correspondiente a la alternativa correcta y posteriormente completamos las opciones de aleatorizar las respuestas, es decir, que le aparezca en distinto orden a los estudiantes. Si va a requerir razonamiento, es decir, si además de seleccionar la alternativa correspondiente, el estudiante debe escribir un argumento. Si vamos a añadir una parte a este examen, si vamos a agregar un comentario o retroalimentación a la respuesta correcta e incorrecta. Los comentarios son opcionales. Luego guardamos la pregunta y aquí vemos entonces la primera pregunta, que es de tipo selección múltiple. Añadiremos una segunda pregunta utilizando la opción denominada subir fichero. Este tipo de pregunta tiene como objetivo permitir al estudiante enviar un archivo con su respuesta en lugar de escribir la respuesta directamente en el examen o seleccionar una alternativa. Es bastante útil para
preguntas de tipo desarrollo, ejercicios, indicamos la puntuación máxima de la pregunta, si se mostrará el valor de los puntos mientras el estudiante esté contestando, y posteriormente ingresamos la pregunta en el cuadro o en el editor enriquecido. En este tipo de preguntas es importante explicar en el encabezado o en la instrucción lo que los estudiantes deben hacer. Entonces, escribimos la pregunta y posteriormente guardamos. Por último, vamos a conocer cómo se trabaja con las preguntas de tipo imagen interactiva. Este tipo de preguntas nos sirve para utilizar una imagen a la que los estudiantes deben asociar conceptos. Entonces, debemos indicar el valor de la pregunta, debemos indicar en el cuadro de texto las instrucciones de lo que el estudiante debe realizar. Y en este espacio debemos seleccionar la imagen interactiva que utilizaremos para mostrar. Seleccionamos el archivo desde donde lo tenemos guardado en el computador. Le podemos dar un nombre y seleccionamos la opción subir. Al subir, veremos entonces que aparece aquí abajo la imagen que vamos a utilizar como imagen interactiva. En este caso tengo la imagen de un ángulo, donde los estudiantes deben indicar los conceptos correspondientes según indican las flechas. Entonces, aquí vamos a añadir la zona y el concepto que el estudiante debe asociar a esta imagen. Primer concepto, segundo concepto, en este caso el tercer concepto. Una vez añadidos los conceptos, debemos asociarlos al área que posteriormente el estudiante debe relacionar. Tomamos el concepto, lo ubicamos en el área que se considerará correcto. El área que hemos definido en este cuadrado es donde el estudiante debe asociar este número que corresponde al concepto número 1. De la misma forma, lo hacemos con el segundo concepto y con el tercero. Una vez definido el esquema, completaremos las opciones de la configuración. Debemos definir la opción habilitar puntuación parcial. Esto significa que si el estudiante completa uno o alguno de los conceptos correctos, tendrá una proporción del puntaje, o bien debe completar todo para tener el puntaje total. En este caso vamos a habilitar la puntuación parcial. Luego vamos a guardar y veremos entonces las preguntas creadas para este examen. Se sugiere, antes de publicar el examen o configurar, seleccionar la opción vista previa para visualizar cómo el estudiante va a ver las preguntas del examen cuando lo conteste. Aquí ponemos empezar el examen. Aquí observaremos cómo se presentan las preguntas a los estudiantes. Aquí vemos la pregunta de tipo subir archivo, donde los estudiantes tienen el espacio para buscar el archivo que tienen guardado en su computador y subirlo. Vemos aquí la pregunta de imagen interactiva, donde vemos la imagen en blanco, las áreas marcadas que deben asociar los estudiantes a los conceptos indicados, y deben seleccionar el concepto y ubicarlo en el área correspondiente. De esta forma se contesta este tipo de preguntas. Vamos a terminar entonces la vista previa y vamos a continuar con la configuración del examen. Bueno, vamos a configurar el examen para indicar para quién estará disponible, la fecha de inicio y término, entre otros. Lo primero es indicar para quién va a estar disponible este examen. Podemos dejarlo disponible para todos los estudiantes del curso o bien para un grupo seleccionado. Esta segunda opción nos permite crear grupos y asociar este examen solamente a un grupo que debe rendir. Para ello debemos tener previamente creado el grupo, que se explica en el tutorial Crear grupos.
debemos indicar el número de envíos que puede realizar cada estudiante. ¿Cuántas veces puede contestar este examen? ¿Desde qué fecha estará disponible? Este tipo de plantilla con temporizador nos permite generar un rango de tiempo de disponibilidad del examen. Por ejemplo, un día completo. Y dentro de este rango definir cuánto tiempo tendrá el estudiante para contestar. Podemos definir, por ejemplo, 1 hora, 30 minutos. Debemos indicar si se aceptarán reenvíos posterior a la fecha de entrega. Esto se refiere a un plazo extra para enviar el examen. Si otorgamos un plazo extra, debemos definirlo en el calendario. De lo contrario, seleccionamos la opción "No hay envíos después de la fecha". Debemos definir si queremos recibir correo electrónico por cada envío de estudiante, un resumen diario o no recibir correo electrónico. Debemos indicar si se mostrarán los puntos de cada pregunta durante el examen. Si bien esto se define en cada pregunta, la configuración que prevalece es la que definimos en la configuración. Podemos generar un acceso restringido creando una contraseña para los estudiantes. Tenemos la opción de enviar un mensaje o crear un mensaje que se envíe después de que el estudiante entrega su examen. Tenemos la opción de generar excepciones de entrega para uno o un grupo de estudiantes, definir una fecha posterior o anterior a la fecha programada para este examen. En la opción calificaciones y comentarios debemos definir cómo será la corrección. La opción por defecto es la corrección anónima, es decir, al calificar no veremos la identidad de los estudiantes, sino un ID. Esto con el fin de realizar una corrección más objetiva. Sin embargo, al enviar las notas al panel de calificaciones, una vez corregidos los exámenes, podremos allí ver el puntaje y las notas asociados al nombre de cada estudiante. En la sección de comentarios, debemos definir si los comentarios realizados a las preguntas las mostraremos a nivel de cada pregunta, por cada sección o en ambos casos. Tenemos la opción de generar una pauta de corrección para los estudiantes, mostrando los comentarios y otros elementos de inmediato una vez terminado el examen o en una fecha concreta. Vamos a mostrar en una fecha posterior al envío del examen y tenemos una lista de opciones que podemos mostrar. La respuesta del estudiante, la respuesta correcta, el comentario a nivel de pregunta, comentario del evaluador, la puntuación obtenida en cada pregunta, la puntuación del estudiante obtenida en el examen y la estadística e histograma por cada pregunta. En cuanto al diseño y aspecto, debemos definir la forma de navegación en el examen. Podemos seleccionar la opción de acceso lineal sin posibilidad de volver a las preguntas anteriores o el acceso aleatorio, donde el estudiante podrá ver todas las preguntas y avanzar o retroceder según lo estime conveniente. ¿Cómo estarán distribuidas las preguntas? Cada una en una página web separada, cada parte o ítem en una página web separada, o se mostrará el examen completo en una única página web. Es decir, se verán todas las preguntas de manera lineal hacia abajo. Si queremos numerar las partes o ítems del examen, si queremos añadir algún color de fondo, y con esto finalizamos la configuración. Si estamos seguros de la configuración, seleccionamos la opción Publicar para dejar el examen disponible para el estudiante. Antes de concluir la publicación, la plataforma nos pedirá corroborar los datos. Veremos el nombre del examen, para quién está disponible, la fecha en que estará disponible, cuánto tiempo tiene el estudiante para contestar el examen y la información extra que tendrá disponible a partir de la fecha indicada. Si estamos seguros, publicamos. Si deseamos editar, seleccionamos la opción Editar configuración. Luego veremos en la lista el examen creado y publicado. El paso final para dejar el examen disponible para los estudiantes es añadirlo en una sesión. Dentro de la sesión, con el botón Añadir contenido, seleccionaremos la opción Añadir un examen. Aquí aparece el examen que tenemos creado, pinchamos el botón Seleccionar y aquí tenemos en la sesión publicado el examen. Si vamos a la vista de estudiante, el estudiante verá el examen de la siguiente manera.